que nos ve a través de este medio de Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra de Fe Jalisco, le damos la más cordial bienvenida a este servicio de adoración, de exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estamos viendo uno de los temas importantes, que son los dones de sanidades, y estamos viendo a la vez y analizando si el aguijón de Pablo fue una enfermedad. Vamos a orar y darle gracias al Rey, porque Él ha sido fiel. Padre, te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor en esta tarde, Señor, maravilloso. Es el mejor día y la mejor tarde de mi vida porque tú estás conmigo. Es el mejor día de mi vida porque tú estás y estuviste conmigo. Te doy gracias, precioso Espíritu Santo, porque no me has dejado, no me dejarás nunca. Hoy te rindo culto y adoración a ti, Señor, a ti, Padre, por tu fidelidad y por tu amor. Hoy venimos a conocer aún más de tu palabra, de tu perfecta voluntad, de tu propósito para mi vida y para cada uno de los que estamos reunidos en tu nombre. Venimos a conocer un poquito más de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Espíritu de Dios, porque tú tienes palabras de vida eterna, Señor, para mí en esta tarde, en el nombre de Jesús. Yo las recibo porque provienen de la fuente de vida que eres tú, Señor. Recibo tu palabra en esta tarde y declaro que es una semilla que se siembra en el mejor terreno, que soy tu servidor, Señor. Y declaro que esa semilla fructifica al 100%. Declaro cosechas de fe abundantes que vienen por el oír tu palabra, Señor. Espíritu Santo, tú eres el maestro, el guía. Tú eres el que utilizas mi mente, mis labios, mis palabras, Señor. Son tus pensamientos a través de los míos, Espíritu de Dios. No son preceptos humanos, sino eres tú hablándonos en esta noche. Por eso declaramos espíritu de revelación y de sabiduría, según Efesios 1:17, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos conocer cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús y cuáles las riquezas de su gracia en tu herencia para con nosotros, Señor. Que seas tu Espíritu Santo fluyendo, que seas tú usando mi vida, Señor, para bendecir a tu pueblo, a tus hijos y a naciones a través de estos medios, en el nombre de Jesús. Declaro que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae y todo lo que hago prospera. Declaro que soy más que vencedor en Cristo Jesús, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el nombre de Jesús. Declaro que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Que soy tu cuerpo aquí en la tierra, Jesús. Declaro la mente de Cristo en operación, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien, pues vamos a abrir la Biblia, la maravillosa palabra del Señor en primera carta a los Corintios, capítulo 12. Versículo 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y el versículo 7 dice: pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 8: este dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, de ciencia. Versículo 9: fe, y otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Estamos viendo la manifestación del poder del Señor para ser libre de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda deficiencia física. Aún así yo creo por alguna somos libres de cualquier también deficiencia mental,
psicológica, somos libres también de todo ello a través del poder del Espíritu de Dios. Por eso es necesario que entendamos principios espirituales importantes. Para ello estamos viendo, es el servicio, no sé si el número 3, el 4, estamos viendo el subtema dones espirituales, dones de sanidades, y a la vez estamos viendo el subtema que se llama el aguijón de Pablo no fue una enfermedad, y lo estamos viendo bíblicamente. ¿Qué la Biblia dice al respecto? Muchos han dicho y han hablado respecto a este tema y han pues determinado algunos que el apóstol Pablo era un problema de enfermedad en los ojos, otros un problema de psicológico, por decirlo así también, que tenía el apóstol Pablo, otro un problema de pecado, un sentimiento de tristeza por los de su nación, y así sucesivamente encontrará usted muchas cosas que hablan respecto al aguijón de Pablo. Pero lo más trascendental de lo que se habla al respecto es que el apóstol Pablo estaba enfermo, hablando físicamente, por lo cual muchos hermanos en Cristo, parte del cuerpo de Cristo, mi hermano, en años pasados, en épocas pasadas y en siglos pasados han muerto a causa de la falta de conocer respecto al tema del aguijón de Pablo. Ellos han creído que si Pablo era una enfermedad física la que tenía, pues ellos no son quienes para no tener una enfermedad física, incluso no son quienes para no morir de una enfermedad física. El aguijón de Pablo ha sido tomado como un pretexto a la falta de conocimiento, pero sobre todo un pretexto para fallecer antes de tiempo e irnos con el Señor antes de tiempo, por lo cual no es la voluntad ni el propósito de Dios para todo creyente. Por eso estamos viendo, ya vimos que no fue un problema de los ojos, no fue una oftalmia crónica, no fue un problema de pus, inclusive decían que tenía pus en los ojos, inclusive el problema de ceguera que tuvo por cuando vio la gloria del Señor en Hechos capítulo 9. Usted lo puede ver que en 3 días fue totalmente restaurada su vista en Hechos capítulo 9 por un hombre llamado Ananías, que el Señor lo envió para que lo sanara de esa enfermedad. Así es que ese no fue el problema. Vamos a ver una de las los segundos argumentos básicamente que se han levantado en contra de este conocimiento, en contra de la sanidad de los cuerpos de las personas. Y uno de los argumentos que han hablado acerca del aguijón de Pablo es que el apóstol Pablo tenía un problema de una tendencia a pecar o una tendencia al pecado, y que continuamente el apóstol Pablo, a causa que tenía ese problema, el mismo apóstol Pablo era algo que lo perseguía constantemente. En la segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 7, segunda carta a los Corintios capítulo 12, y leemos el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase o levantase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Recuerda que la palabra enaltecer significa engrandecer el ministerio del apóstol Pablo. Eso representaba básicamente, y un aguijón en la carne, pues obviamente entendemos que es algo físico. ¿Cuántos saben que es algo físico? Sí lo entendemos como algo físico, ¿verdad? Pero no necesariamente estamos hablando de una enfermedad, para que usted me entienda. Sí puede ser algo físico, mas no es una enfermedad. Podemos tener cosas físicas, problemas físicos, pero no necesariamente puede ser enfermedad. ¿Me explico? Puede ser que la esposa le juegue los ojos de mapache al esposo. Eso no significa que sea enfermedad, ¿me entiende? Entonces,
puede haber un problema físico, mas no necesariamente tiene que ser enfermedad. Ahora vamos a ver qué dice al respecto el apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo dice que tenía un problema, una tendencia al mal. Es decir, el apóstol Pablo estaba continuamente seducido para hacer las cosas malas. Y yo quiero decirle que no necesariamente un hijo tiene que estar seducido constantemente por cosas malas. Cuando continuamente renovamos la mente y escuchamos la palabra, no tenemos que estar continuamente seducida nuestra mente hacia las cosas del pecado, ¿ok? Pero vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Si era un problema que sea el apóstol Pablo continuamente atrapado en esas cuestiones de pecado, ¿me entiende? Algunos decían que era gay el apóstol Pablo. O sea, imagínense que el apóstol Pablo tuviera una inclinación por los hombres continuamente. O sea, son cosas a veces ridículas hablar de un hombre de Dios que Dios usó bastante en la iglesia primitiva, ¿ok? Romanos capítulo 5, vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo. ¿Qué dijo respecto al problema del pecado? Vamos a leer el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿ok? Y por el pecado dice que entró la muerte. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Por quién entró el pecado? ¿Por quién entró la muerte? Por el pecado. ¿Y el pecado de quién fue el pecado? De Adán. ¿Recuerda? Génesis capítulo 3, ahí viene el pecado de Adán. Fue seducido por la serpiente antigua, fue seducida su compañera Eva y a la hora desobedeció a Dios, se quiso ser igual a Dios. Lo que quiere decir que el apóstol Pablo, cuando dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Pero ¿cuántos saben que en Cristo Jesús ya no somos más pecadores? Porque dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, ¿sí me entiende? Segunda de Corintios es el capítulo 5, el versículo 21, creo, ¿no? Dice que Él se hizo, Cristo Jesús hizo pecado. El mismo apóstol Pablo lo dijo, mire, al que no conoció pecado, es decir, Cristo Jesús no conoció pecado, significa que no tuvo relación. Para empezar, la palabra conocer no necesariamente significa tener un conocimiento mental. La palabra conocer significa tener una relación con algo o con alguien. Es decir, cuando dice alguien yo conozco a Cristo, no necesariamente está diciendo que conoce a alguien que le cuentearon o le contaron que murió en la cruz, sino es alguien con el cual tiene una relación íntima de comunión constante con Cristo, de amistad con Cristo, porque sabe que Cristo nos llama amigos a nosotros. Abraham dijo que era su amigo de Dios, fue llamado Abraham. Es decir, aún más que hijos podemos ser amigos de Dios. ¿Me explico? Amigos e hijos, o al revés, hijos y también amigos de Dios, porque sabe que también hay hijos de Dios que son enemigos. El apóstol Pablo dijo enemigos de la cruz de Cristo. Existen esos enemigos de la cruz de Cristo siendo hijos de Dios. ¿Sí sabía? Que hay muchos hijos de Dios que en lugar de contribuir para el evangelio obstruyen el evangelio de Cristo. Usted va a encontrar a lo mejor gente por internet echándole leña a otros hermanos, y sobre todo a los que creemos en prosperidad nos andan echando leña. Es decir, no creen en prosperidad y todavía vienen y juzgan a los que creemos que Dios también es un Dios que nos sacia de bienes y riquezas, que no nada más nos sana de enfermedades, que no nada más nos libró del infierno, sino también nos sacia también de bienes y riquezas, nos hace sobreabundar en bienes y en riquezas. ¿Sabe usted? Eso es lo que la Biblia registra. ¿Registró para quién? Para Abraham. Registró eso para un hombre llamado Jacob. Registró eso para Isaac. Y aún más, mi hermano, Cristo Jesús, cuando anduvo sobre la tierra, hasta un tesorero tenía. Cristo Jesús no fue pobre. Ahora, juzgan todo esto, son enemigos de la cruz de Cristo porque están en contra, a lo mejor a favor de una parte del evangelio, pero en contra de otra parte del evangelio. Entonces, mire, al que no conoció pecado, es decir, Cristo Jesús no conoció, es decir, no tuvo una relación con el pecado. Eso quería llegar. No tuvo una relación con el pecado.
Pero dice que por nosotros fue hecho pecado. Es decir, en la cruz del Calvario le cayó todo el pecado. ¿Para qué? ¿Para qué se hizo pecado Cristo Jesús? Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? La justicia de Dios en Cristo Jesús. Es decir, justificados por la fe, justificados por la gracia y la fe en Cristo Jesús. ¿Qué significa alguien que es justificado? Es como cuando hay un juez en una corte. No sé si usted ha visto ese tipo allá en Estados Unidos se utilizan las cortes, ya no son escritos las cosas, sino son básicamente hablado todo, ¿no? Es una corte, le llaman oral, audiencia oral, algo así. Creo que en México ya la van a establecer, o creo que por ahí empiezan. Pero en Estados Unidos, ¿qué hace un juez cuando dice a alguien no le pueden demostrar que fue culpable? ¿Qué cree que sucede? Pegan el martillazo y ¿qué dicen? Los declaro libres, los declaro inocentes. ¿Sabe? Eso significa la justicia de Dios. Entonces nosotros fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cristo Jesús fue hecho y cargó el pecado de nosotros para que ahora nosotros tengamos naturaleza de Dios, naturaleza divina, nuestro espíritu. Por consecuencia ya no somos pecadores, somos ahora justificados por la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo ahí? Ahora, en la mente pudiera haber todavía actos o pensamientos de pecado, ahí no lo dudamos. Pero lo que nosotros somos espíritus nacidos de nuevo. Poseemos un alma que son nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros conceptos humanos, todo lo cuestión mental, psicológica, y vivimos dentro de un cuerpo, ¿ok? Por ahí los psicólogos dicen que el alma son el subconsciente o el inconsciente, el subconsciente y el consciente. Y hablan de conciencia cuando hablan del alma. Yo no estoy muy de acuerdo con ellos, porque la conciencia realmente es una manifestación del espíritu de la persona, no tanto pero ellos lo llaman mente, parte de la mente. Cuando hablan de inconsciente o subconsciente, ellos hablan como si fuera parte de la mente, pero ahí ya es el espíritu. ¿Sí me explico? Es el espíritu. Los pensamientos naturales es la mente, ¿ok? Ahora, ¿qué significa que fuimos hechos la justicia de Dios? Que ya no somos ¿qué? Pecadores. Es decir, por naturaleza no somos pecadores, aunque algunos pudieran cometer pecados, me explico. Pero por naturaleza ya no, porque Cristo llevó la naturaleza de pecado. Es decir, nuestro espíritu, ¿cuántos saben que ya nunca más va a pecar nuestro espíritu? Nuestro espíritu nunca puede pecar, no puede pecar. ¿Por qué? Porque tiene naturaleza divina. Porque Cristo y nosotros somos uno, se unió a nosotros Cristo Jesús. Por consecuencia, Cristo Jesús unido a nuestro espíritu, se hizo un solo espíritu nos hicimos con Cristo Jesús. Por consecuencia ya no hay pecado, porque Cristo Jesús es el que habita. ¿Ok? Ahora, el apóstol Pablo, ¿cómo es posible que esté diciendo que hay una tendencia a pecar continua? O sea, ¿por qué dice que tenía un problema ese tipo? Ok, vamos a seguir leyendo y regresamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 6. ¿Qué dijo el apóstol Pablo si él realmente era un continuo pecar y pecar y pecar, o un continuo seducción, para que usted me entienda, un continuo estar seducido por el pecado? Romanos capítulo 6, vamos a leer el versículo 1. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué pues diremos? Pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego, ¿qué contesta? En ninguna manera. Lo que quiere decir que el apóstol Pablo no cayó o no fue seducido por los pecados en el cuerpo. ¿Sí me explico? O sea, usted no va a encontrar en la historia que el apóstol Pablo tuvo un problema por ahí de homosexualidad, como dicen unos, o tuvo un problema por ahí de pecado de otro tipo, en la carne, en el cuerpo, pues. El apóstol Pablo no tuvo ese problema, porque dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Es decir, él no perseveró en el pecado, por consecuencia él habla de que no debemos de perseverar en el pecado. ¿Ok? Bueno,
Luego vamos a leer otro texto bíblico en el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente, consideraos muertos al pecado. ¿Qué significa alguien muerto al pecado? Alguien que no tiene obviamente una relación con el pecado. ¿Estamos captándose ahí? Digo, muchas personas pueden ser seducidos en su mente. Personas pueden ser seducidas en su mente. Decía un predicador, podemos o podrán andar los pájaros queriendo hacer un nido en o volando encima, pero nosotros somos los que podemos decidir si ellos hacen un nido o no hacen un nido. Es decir, los pensamientos los igualó, por decirlo así. Los pensamientos como si fueran aves volando arriba de alguien. Pero nosotros somos los que decidimos si esas aves pueden hacer un nido en nosotros o no. Ahora, no sé si le ha tocado ver por ahí en la época de julio, cuando empieza a llover, y usted sale al parque y de repente se pone como una aureola aquí. ¿No? ¿Nunca le ha tocado ver una aureola? Pero de moscos. ¿Sí le ha tocado verlo? Yo volteo para arriba, híjole, qué ungido estoy, digo, mira, ahí está la aureola. Y el montón de moscos haciéndome una ruedita aquí. ¿Sí le ha tocado ver o no? Bueno, entonces nosotros decidimos si esos moscos se tienen que depositar en nuestra cabeza. ¿Qué hacemos? Los corremos, ¿verdad? No los dejamos. Es decir, nosotros decidimos el que aniden o no aniden los malos pensamientos, porque pueden venir, mas no perseverar. Una cosa es que vengan y otra cosa es que perseveren. ¿Estamos entendiendo? Es decir, no podemos llegar a la seducción en ese sentido. ¿Ok? Romanos capítulo 6, versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Todo aquel que nace de nuevo, está en Cristo Jesús, debe considerarse muerto al pecado. ¿Ok? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Mire, el apóstol Pablo hizo mucho énfasis en que si va a reinar el pecado alguna vez, no va a reinar en el espíritu de los seres humanos. ¿Cuántos saben que es una distinción y dice que el cuerpo? ¿Sí estamos entendiendo? No reine ¿dónde? El pecado ¿dónde? Dice en vuestro cuerpo mortal. Hay personas ahorita que están creyendo en la inmortalidad del cuerpo, de este cuerpo. Yo creo en la inmortalidad del cuerpo, pero del cuerpo celestial en el cual se va a transformar mi cuerpo. Por eso este cuerpo, mucha gente le da mucha importancia. A este cuerpo le debemos dar la importancia para vivir larga vida nada más, ¿ok? Pero hay personas que le dan más importancia al cuerpo que al espíritu, ¿sabe usted? Van 10 horas diarias al gimnasio y todos los días cuidando su cuerpo. Digo, haga ejercicio, mi hermano. Vaya con los hermanos a los aeróbics. Ya está bien para que queme las llantitas, ¿estamos entendiendo ahí? Y el colesterol no los agarre. Debemos de hacer ejercicio. Es importante, mas debemos de hacerlo por salud y para vivir larga vida. ¿Estamos entendiendo ahí? Mas no por vanidad. Ahí es otra situación diferente, ok. Entonces, mire, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Cuántos saben que este cuerpo de carne y hueso se va a ir 3 metros bajo tierra y se va a engusanar ahí? Y al cabo de 15, 20 años sabía que su cuerpo no va a haber nada. Ya no va a haber nada, nada más un gusanito que va a salir. El último gusanito, es decir, acabamos con la última célula. Y ya viene saliendo el último gusanito por allá a los 10 años, después de 10 años. La otra vez destaparon un cuerpo, creo que tenía 16 años y ya no salió nada. Quedó pura tierra. En sí queda como tipo, bueno, como tipo aceite. Si ha visto las tumbas cuando, bueno, antes se los enterraban no como ahora, pues en cemento, en tierra, y luego al cabo de mucho tiempo sale algo negro arriba, así como aceite. ¿Sí le ha tocado verlo o no? ¿No?
Es bueno para guisar los frijolitos, ¿eh? Sí le tocó ver las tumbas negras así que sale así como algo grasoso arriba, ¿no les ha tocado verlos? Bueno, es que ustedes están más civilizados acá, ¿no? Pero las tumbas en los pueblitos allá donde enterraron a mi abuelita, allá son de tierra, para que usted me entienda, le ponen una cruz arriba, no les ponen cemento, aunque ya últimamente ya lo hacen, ¿no? Pero antes no lo hacían. Y al cabo de un tiempo esa tumba salía algo negro hacia arriba, así como grasa, como algo grasoso. Por eso a mí me daba asco de irme a comerme unos mariscos después de ir al panteón. Me tenía que bañar y lavar la nariz y todo el rollo. Que hace hacerme una lavativa acá de los. ¿Sabe lo que es una lavativa o no? Sí. Pero acá por la parte de arriba y sacarme toda la mugre esa. Bueno, entonces estoy hablando de cosas medio raras, ¿no? Si a alguno no le da asco, voy a seguir hablando de eso. Entonces, mire, ¿qué va a pasar con el cuerpo de los seres humanos? Son de carne y hueso y van a desaparecer. Abrieron una tumba y ¿qué quedó? Solamente tierra, un tipo como líquido quedó ahí, así algo feo, algo así grasoso, negro. Se va a esfumar este cuerpo, se va a volver tierra. O sea, por eso el espíritu de los seres humanos es eterno y tiene que ser libre a través de creer en Jesús para irnos al cielo, ¿me entiende? Porque si no, cuando el cuerpo muere, el alma y el espíritu van o tienen un destino eterno, o en el infierno y después el lago de fuego, o en la vida eterna con Cristo Jesús en el paraíso, ¿ok? Por eso, mire, es importante entender esto. Entonces, el cuerpo mortal, a fin de cuentas, lo que hagamos en el cuerpo, a fin de cuentas, debemos de darle prioridad al cuerpo en el sentido de vivir larga vida, mas no en otros sentidos. ¿Sí me explico? A fin de cuentas es carne y esto no va a heredar el reino de Dios. Eso lo dice la palabra, que esto no, carne y sangre no van a heredar el reino de Dios, ¿ok? Entonces, mire, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. ¿Qué dice otra traducción? Que lo obedezcamos en sus malos deseos. No, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Ok, concupiscencias son malos deseos, es decir, pensamientos incorrectos. ¿Estamos entendiendo ahí? Ahora, ¿significa que el cuerpo tiene pensamientos, pastor? Lo que viene siendo la mente natural. ¿Sí me explico? La mente natural que forma parte del cerebro, lo que usted piensa en su cerebro humano, para que usted me entienda. Hay una mente natural y hay una mente espiritual. La Biblia lo dice en Romanos capítulo 8 también. Nos habla que los pensamientos de nuestro cuerpo, los pensamientos de la carne, es decir, los pensamientos naturales, para que usted me entienda, ¿ok? Entonces, mire, a fin de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, en sus malos deseos, significa que los pensamientos de la mente natural o el cuerpo se puede sujetar a los pensamientos de la mente natural, ¿ok? Pero si nosotros tenemos la mente de Cristo y pensamos como Cristo, hablamos como Cristo y controlamos nuestro cuerpo porque hablamos la palabra y le hablamos la palabra a nuestro cuerpo, entonces no va a haber ni un problema en que nuestro cuerpo no obedezca a esos malos deseos. Ni tampoco presenten vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Mire, es decir, cada parte de nuestro cuerpo no lo vamos a presentar como un miembro de pecado o de iniquidad, que es lo mismo. Entonces, ¿cómo puede alguien decir que el aguijón de Pablo era un problema de que estaba continuamente seducido por el pecado? Cuando el mismo apóstol Pablo nos está diciendo que él no presentaba su cuerpo como un miembro de pecado. Es decir, ¿qué significa presentar tu cuerpo como un miembro de pecado? Dice, como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Es decir, nuestro cuerpo, ¿sabía usted que tiene que hablarle a su cuerpo? Dice en Santiago capítulo 3, mi hermano, Santiago capítulo 3 dice que la lengua es tan poderosa que es como un timón, ¿sí sabía? O como un freno que le ponen a los caballos y algunas mulas. No estoy hablando de mujeres,
que le ponen, bueno, para las chismosas sí. ¿Sabía que un caballo lo puede dirigir con ese mentado freno? Usted lo puede dirigir, le hace para acá, el caballo le obedece, le hace para allá, el caballo le obedece, ¿ok? Si le jala mucho, el caballo relincha, ¿ok? Entonces, mire, con ese dirigimos a los caballos, dice en Santiago capítulo 3. Pero también la lengua también es algo peligroso, dice Santiago. Porque con la misma lengua que bendecimos al Dios y Padre, también podemos maldecir a los hermanos. Hablar mal de los hermanos, entrar en murmuración, etc. Es decir, la lengua es tan poderosa, mi hermano, que es como un timón que gobierna un barco. ¿Sabía que eso también lo comparó, el apóstol Santiago? Es tan poderosa que gobierna todo, es como un timón que gobierna un barco. ¿Sí me explico? Entonces, mire, versículo 13: ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia, instrumentos de salvación, instrumentos de liberación. Es decir, se levanta usted todos los días y dice: Señor, hoy me presento delante de ti, pero presento mi vida a ti, presento mi cuerpo a ti, Señor, como un instrumento de justicia. No lo presento como un instrumento de pecado, sino como un instrumento de justicia para servirte a ti, Señor, en este día. Y a la persona que tú me indiques, yo le predicaré el evangelio, le sanaré sus enfermedades en tu nombre. Cuando hablamos eso con nuestros propios labios, mi hermano, nosotros estamos controlando básicamente nuestro cuerpo. Controlamos nuestro cuerpo en ese sentido. Pero ¿qué pasa cuando se levanta y usted no habla nada? O al revés, tiene un mal pensamiento y no le habla ese mal pensamiento para que se quite. Simple y sencillamente el cuerpo va a reaccionar de acuerdo a lo que usted esté pensando. Entonces, si el apóstol Pablo decía que no debe de presentar su cuerpo como instrumento del pecado o de iniquidad, sino presentados como instrumentos de justicia para servir al Dios vivo, significa que yo tengo que hablarle a mi cuerpo y presentar mi cuerpo para el servicio al Señor, ¿ok? ¿Estamos entendidos ahí? Entonces, ¿cómo pueden decir que el aguijón de Pablo era un problema que continuamente estaba inclusive tentado, casi pecó el apóstol Pablo? Seducido constantemente cuando el apóstol Pablo presentaba su cuerpo como un instrumento de justicia. ¿Me explico? Entonces, lo cual quiere decir que no es un problema de pecado el que tenía el apóstol Pablo, por lo cual era el aguijón de Pablo. ¿Sabe? ¿Entiende la palabra aguijón, verdad? Algo que lo tiene agarrado, algo que lo tiene como sujeto. Sí sabe lo que es aguijón, ¿verdad? Es como, ¿cómo le puedo decir? Es como cuando estaban los látigos que utilizaban los romanos para como un castigo, mi hermano, para desgarrar la piel de las personas a los cuales lo latigaban. Dice que tenían unos garfios así como de metálicos eran, y que cuando daban el latigazo se traían parte de la piel. Y así fue del Señor Jesús, así le dieron el latigazo y se traían parte de la piel del Señor Jesús. Es decir, eso se podía catalogar como un aguijón. Un aguijón también puede ser una espina. O sea, también podemos distinguirlo como una espina, algo así. ¿Sí entiende la palabra aguijón, verdad? Yo creo que no hay necesidad de explicarla. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Me entiende? Ok, entonces muchos decían que el aguijón en la carne del apóstol Pablo era ese problema, una tendencia al pecado continua. Pero ya vimos que el apóstol Pablo no dice que no, porque él presentaba su cuerpo como un instrumento para el servicio al Señor, es decir, un instrumento de justicia, no un instrumento de iniquidad. Y luego dice el versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino ahora, es decir, bajo la gracia. La gracia en Cristo Jesús, entender el sacrificio de Jesús, mi hermano, nos trae como consecuencia que valoremos nosotros ese sacrificio. Es decir, yo le doy valor al sacrificio de Jesús. ¿Por qué razón cuando presento mi cuerpo como un instrumento, iba a decir mi puerco? Bueno, pero es mi cuerpo.
como un instrumento de justicia, mi hermano, yo le estoy dando valor al sacrificio de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque he entendido que Cristo Jesús fue al infierno por mí, murió en la cruz por mí. ¿Para qué? Para librarme del mundo de las tinieblas, para librarme de Satanás, para librarme de la potestad de las tinieblas, y ahora me trasladó a su reino. ¿Qué significa? Que no tengo que morir antes de tiempo, que no tengo que estar pobre, que no me voy al infierno. ¿Sabe que eso hace que valoremos más el sacrificio de Jesús? Por eso dice el versículo 14: el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, es decir, no estamos para cumplir un mandamiento. Principalmente no estamos bajo la ley del pecado ya, y no estamos para cumplir un mandamiento, para portarnos bien a través de un mandamiento, para ser justos, porque ningún israelita, judío, ninguno pudo cumplir la ley. ¿Sabía? Nadie la pudo cumplir. Todos fallaban en un punto, en dos, en 10, en 20. Pero los 613 mandamientos, de tanto morales, sociales o civiles, y ritualísticos o ceremoniales, no pudieron cumplir con todos, mi hermano. ¿Por qué cree que si no pudieron cumplir con todos, por qué cree que dejaron el sacrificio de corderos? Para expiar los pecados, que no podían cumplir la ley, no podían ser libres del pecado, y por eso ponían corderitos. Ahora, es importante entender esto, ¿ok? Romanos capítulo 7. Antes, en Romanos capítulo 6, mire: no se enseñoreará de vosotros el pecado. Versículo 15. Dice el apóstol Pablo: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y luego dice, ¿qué dice el apóstol Pablo? En ninguna manera. Es decir, la gracia no nos da autorización para hacer lo malo, ¿ok? Gracia significa que somos libres, pero no es un libertinaje, es una libertad. ¿Libertad en qué sentido? Que no somos esclavos de Satanás ya. Es decir, Satanás no puede venir y el espíritu de muerte venir sobre usted, mi hermano, y decirle en la noche que la muerte se lo va a llevar, que lo va a matar y le va a traer un paro cardíaco, que lo va a destruir. Ya no somos esclavos de la muerte. No somos esclavos de Satanás para que nos mate en un accidente. Ya no. Eso significa esclavitud, ¿sí sabe usted? Pero ahora Cristo nos hizo libres de la esclavitud, de ese tipo de esclavitud. Por lo consecuencia, la gracia no trae como consecuencia que nosotros tengamos que hacer cosas malas para justificar que somos libres, ¿ok? Entonces, mire, versículo 16: ¿no sabéis que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Mire, ¿qué es lo que trae el pecado? Muerte, mi hermano. O sea, la gente muere antes de tiempo, en pocas palabras. Si nos sometemos al pecado, vamos a ser esclavos de alguien, ¿ok? Pero si obedecemos para la justicia. Es decir, a quien obedezcamos es al que nos sometemos, ¿ok? Está como un ejemplo: si usted es de las personas que continuamente pide prestado, ¿qué cree? Se vuelve un esclavo de aquel que le prestó. ¿Sí sabía? ¿Sí saben que se vuelven esclavos? ¿Por qué? ¿Por qué se vuelven esclavos? Porque ahora están sometidos a esa persona. Nos volvemos esclavos, mi hermano. Versículo 17: pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, es decir, ya no somos esclavos, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos ¿de qué? De justicia. Ya somos libres del pecado, o sea, ya no tenemos por qué hacer cosas de ese tipo, ¿me entiende? Versículo 19: hablo como humano, es el apóstol Pablo, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros cuerpos o miembros para servir a la justicia. Porque cuando éramos esclavos del pecado éramos libres acerca de la justicia. Antes, mi hermano, sin Cristo Jesús éramos esclavos, ¿sabe usted? Estábamos esclavos. Versículo 21:
pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Sí? Todas esas cosas, mi hermano, estamos esclavizados antes de Cristo Jesús, solamente eran para muerte, no nos traían vida. ¿Sabe usted que no nos traía vida eso? Y luego aquí viene el 23, porque la paga del pecado siempre va a ser la muerte. ¿Sí me explico? Hay una consecuencia, hay una retribución al pecado, y eso se llama muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estamos entendiendo? Ahora, un hombre que habló de esto, mi hermano, no podemos decir que el aguijón o la espina del apóstol Pablo era un problema de una tendencia continua al pecado, porque él presentaba su cuerpo como un miembro de justicia. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Que el apóstol Pablo no pudo haber sido un problema de pecado. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Y así sucesivamente encontrarán muchos textos bíblicos donde el apóstol Pablo decía, hablaba y siempre con una situación de que él no tenía ese problema. Era un hombre de Dios, era un hombre que se preservó, inclusive es un hombre que no se casó. ¿Sabe usted que el apóstol Pablo no se casó? Tenía el don que le llaman don de continencia. Dice el apóstol Pablo, yo deseara que muchos de ustedes tuvieran ese don de continencia. Pero si se están quemando, jóvenes, pues cásense, ¿no? Eso dice el apóstol Pablo. Ahorita ya difícilmente usted va a encontrar alguien con don de continencia, ¿no? Ya difícilmente. ¿Sabe quiénes han intentado tener el don de continencia? Los sacerdotes católicos. Pero ¿sabe qué? No han podido. Por ellos que hacen tanta aberración, preferible que se casen a que se anden violando niños y haciendo un relajo. ¿Entiende? Preferible. A fin de cuentas, no tienen el don de continencia. Podemos entender que el don de continencia no lo tienen tampoco los sacerdotes católicos. Digo, y no lo hacemos para juzgarles, pues solamente los ponemos como un ejemplo, para que entendamos que el apóstol Pablo dice que si alguien no tiene el don de continencia, pues cásese. Mire, creo que esa parte viene por ahí, no sé si en 1 Corintios 7. Creo que en la primera carta a los Corintios 7 o en la segunda carta a los Corintios 7, por ahí viene una situación. Sí, creo que es primera carta a los Corintios 7. Mira, aquí viene más adelante, ya con eso terminamos, para que usted capte que el apóstol Pablo no era un problema de tendencia al pecado, su aguijón, ¿ok? Ese mensajero de Satanás no era una tendencia al pecado. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. Primera Corintios 7 dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 7, versículo 1. Pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia, ¿qué dice? Mujer, y cada uno tenga su propio marido. ¿Estamos entendiendo ahí? El apóstol Pablo hablaba del don de continencia, pero por causa que había un problema, inclusive en la iglesia de los Corintios, de que a la hora no guardaban el don de continencia. Pues ¿sabes qué? Pues cada quien tenga su propia mujer y la mujer su propio marido. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Pero ¿por qué? Por causa de las fornicaciones, porque a fin de cuentas ni se casaban ni a la hora se reunían, ¿no? Versículo 3: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, así mismo la mujer con el marido. ¿Oyeron, maridos? ¿Oyeron, mujeres? La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Es decir, los cuerpos de nosotros no los podemos utilizar como nosotros queramos, ¿me entiende? Imagínense qué feo el cuerpo de una mujer que se dedica a la vida galante, por no decirle más feo. Qué feo que su cuerpo continuamente se esté uniendo a muchos hombres, ¿no? Dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, por mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa vuestra incontinencia, ¿ok? Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Es decir, era una sugerencia del apóstol Pablo, ¿ok? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice el apóstol Pablo, pero cada uno
tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse, como yo, dijo el apóstol Pablo, ¿ve? Viudas y solteros, si se pueden no casar, no se casen. Esa fue una recomendación, no fue un mandamiento, para que usted me entienda. Mucha gente lo agarra como mandamiento. No es para que los sacerdotes católicos estén sin casarse. Dice el apóstol Pablo, digo yo, no dice el Señor, dice el apóstol, porque en este texto, en este versículo 7 de la primera carta, capítulo 7, habla de mandamientos del Señor y habla de recomendaciones personales, ¿ok? Entonces yo, Sergio Soto, le recomiendo que se casen, ¿ok? Pastor, pero me gustan los hombres, ¿me puedo casar? No, olvídese eso, no. Pues, últimamente si se quiere casar, pues cásese. Viva la vida loca de Ricky Martin, ¿no? Ok, pero si no tienen don de continencia, dice el versículo 9, si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse, ¿qué? Que estarse, ¿qué dice? Quemando. Mejor cásense, ¿ok? Que estarse quemando. Pero ¿con quién se va a casar? ¿La mujer con otra mujer? No. ¿El varón con otro varón? Acuérdense que el Señor hizo a Adán y a Eva. No hizo a Adán y a Esteban. ¿Entendiendo? Fue Adán y Eva. Es que muchos se confundieron. Eva, Esteban. Suena igual. Fíjese. No se deben de casar hombres con hombres ni mujeres con mujeres, ¿ok? Ahora, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe ¿de qué? No está diciendo que el marido no se separe del marido, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta cómo la Biblia no registra el casamiento entre hombres o mujeres del mismo sexo? Los que están unidos en matrimonio mando, ¿quién dice? No yo, dice el apóstol Pablo. ¿Quién es el que manda aquí? El Señor. ¿Qué dice? Que la mujer no se separe de su marido. No está diciendo que la mujer no se separe de su mujer, ni el marido de su marido. Lo cual no existe. La igualdad de géneros en el sentido del matrimonio no existe, porque matrimonio, creo, algunos conocedores pues dicen que matrimonio viene de matriz, algo así. Yo no conozco mucho de eso, pero hay gente que lo dice. No tiene nada que ver unión del mismo sexo. Si estamos entendiendo, pastor, ¿tiene algo usted contra los homosexuales? Yo no tengo ningún problema con los homosexuales. El problema lo tienen entre ellos mismos, queriéndose casar, ¿verdad? Versículo 11. Y si se separa la mujer, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Versículo 12. A los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, ¿ok? Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Está entendiendo hasta ahí? Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula es santificada por el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pocas palabras, el apóstol Pablo, que nos habló todas estas verdades, él mismo dijo que tenía don de continencia. Ahora, ¿a quién se le vino a la mente la idea de que el apóstol Pablo era gay? Que porque no se casó que era gay. O sea, el no casarse era porque tenía don de continencia. ¿Sí me entiende? ¿Sí me explico? El no casarse era porque tenía don de continencia, no era porque era un problema de homosexualidad del apóstol Pablo. Lo cual la gente hace infinidad de doctrinas acerca de un tema, mi hermano. ¿Se da cuenta que el apóstol Pablo no era gay? Porque él dice que tenía don de continencia. Es decir, ni con damas ni con varones. ¿Estamos entendiendo ahí? Don de continencia es ni con damas ni con varones. ¿Está captando ahí el asunto? ¿Sí? Lo que quiere decir que no tenía un problema de homosexualidad el apóstol Pablo. Pero sin embargo han dicho que el apóstol Pablo era un
de la bandera de los 10 colores, ¿me entiende? Del arco iris. Versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado. El 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Fíjese qué impresionante está eso, ¿no? Si una dama está casada con un hombre que no es creyente, pero está sujeta a un yugo de esclavitud que la golpea y todo, no está obligada a continuar casada con ese hombre que no es creyente. La Biblia lo dice, ¿ok? Ahora, versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Versículo 18. Fue llamado alguno siendo incircunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Versículo 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fui llamado siendo esclavo, no te he cuidado, pero también si puedes hacerte libre. ¿Qué dice? Procúralo más. Si el hombre o la mujer son golpeados por su pareja, procure hacerse libre. Digo, ¿qué necesidad tiene el varón piadoso y humilde y buena onda que la mujer lo esté golpeando? ¿Qué necesidad tiene? Varón, acuda a derechos humanos para que la mujer ya no lo siga golpeando. ¿Sabía que ya existe también el golpeo, que golpean a los maridos? ¿Sí sabía que existe? Ahora los hombres son unas inocentes palomitas que son golpeados por sus mujeres. ¿Estamos entendiendo? Versículo 20, 1 Corintios 7, 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él quédese. Fuiste llamado siendo esclavo, no te des cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto del Señor. Así el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Es decir, ahora nos hacemos esclavos de Cristo, ¿ok? Pero ¿sabe qué? La esclavitud de Cristo nunca se va a enseñorear de nosotros. Él nos va a tratar, como dice, como el marido trata a la esposa. La cuida, la protege, le suple todas sus necesidades, no la golpea. Cristo no nos golpea, ¿sabe usted? Porque Él es un buen marido. Y la esposa, ¿quién es? La iglesia, los que somos creyentes en Cristo Jesús. No sé si en la primera carta, en Efesios creo capítulo 4 o 5, por ahí menciona algunas cosas importantes al respecto, ¿ok? Entonces, el aguijón de Pablo podemos ver que no fue un problema de un continuo pecar o un continuo estar siendo seducido por los malos pensamientos, porque él presentaba su cuerpo como un miembro de justicia, no como un miembro de pecado. Él presentaba su cuerpo, cada parte de su cuerpo la presentaba al Señor para servir al Señor. Y el mismo apóstol Pablo tenía algo que se llama don de continencia. Algunas religiones, algunos líderes, ministros de algunas religiones, pues quieren guardarse don de continencia como el apóstol Pablo. Sin embargo, no lo han logrado. Entonces, el aguijón de Pablo no fue una tendencia al pecado. Descartamos esa posibilidad, ¿me entiende? Así como descartamos un problema de enfermedad en los ojos, que no fue el apóstol Pablo. Tampoco es un problema de un continua seducción al pecado, porque el apóstol Pablo él mismo decía que servía a la justicia de Dios. Muy bien, póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Para que nadie le engañe, porque si usted ve por internet alguna cuestión del aguijón de Pablo, que nadie le diga que es un problema de pecado, un problema de enfermedad en los ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Mañana de viernes por la noche, Señor, gracias. Porque tú has sido bueno, Señor. Porque tú has sido fiel, Jesús.
Te damos gracias porque tu poder sanador está en operación en este momento, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Cualquier aguijón que pudiera presentarse como una idea de que fue un problema de pecado del apóstol Pablo, Señor, lo desechamos en el nombre de Jesús. Y presentamos ahora nuestros cuerpos, Señor, en esta tarde, en esta noche, como instrumentos para tu justicia, instrumentos de justicia para servir a tu reino, instrumentos de justicia para predicar tu palabra, Jesús. Presentamos nuestro cuerpo como instrumentos para que tu gloria sea manifiesta. Presentamos nuestros cuerpos para adorarte en esta noche, Jesús. Presentamos nuestros cuerpos para servirte durante larga vida sobre la tierra, para predicar tu reino, Señor, establecer tu reino de poder, para sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos por el diablo, libertad al cautivo, Señor Jesús. Nos presentamos delante de ti, Señor. Presentamos cada parte de nuestro ser. Nuestra alma la renovamos y declaramos nuestros cuerpos llenos de tu gloria, Señor, llenos de tu poder, para que cuando vayamos con los enfermos, Señor, los dones de sanidades fluyan a través de cada uno de nuestros cuerpos, Señor, para que tu gracia sea retransmitida y tu poder retransmitido para liberar al enfermo, Señor, al oprimido, al adolorido que necesita de ti, Jesús. Presentamos, Señor, nuestra vida en servicio a ti. Y todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia a ti, Señor. Creemos que tenemos la mente de Cristo, que pensamos y hablamos y actuamos como Cristo, porque el pecado ya no se enseñoreará en nosotros, pues no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Hemos sido libertos ahora en el nombre de Jesús de toda iniquidad, en el nombre de Jesús, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. Pues ahora somos libres del pecado, pero hemos sido por decisión propia esclavos de Cristo, porque Él es nuestro Señor. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos suple todas nuestras necesidades. Por eso hemos decidido, Señor, en el nombre de Jesús, ser instrumentos tuyos para que tu poder se manifieste a través de tu cuerpo, es decir, tu iglesia aquí en la tierra, Señor. Cada uno de los que hemos creído en tu nombre, Jesús, nos presentamos a ti como tu iglesia. Nos presentamos a ti, Señor, en esta noche en adoración y exaltación, para glorificar tu nombre y que tu nombre sea exaltado y use nuestras vidas, Señor, para que los dones del Espíritu de Dios se manifiesten en el nombre de Jesús ante cualquier circunstancia. En el nombre de Jesús hemos salido de la ignorancia acerca del aguijón de Pablo, Señor. En el nombre de Jesús he decidido seguirte, he decidido amarte, he decidido entregarte mi corazón, he decidido por ti, Jesús, he decidido por ti, díselo. He decidido por ti, Jesús, mi vida
yo siempre te amaré. Oh, oh. Mi vida es tuya, oh, por siempre te serviré a ti, mi Rey, y hasta mi último suspiro, oh, oh, yo siempre te amaré, oh, oh. Mi vida es tuya, la entrego a ti, Jesús, por siempre te serviré, y hasta mi último suspiro, yo siempre te amaré, oh, oh. Yo siempre te amaré, siempre te serviré, yo siempre te seguiré, oh, oh. Gracias, Jesús. Mi vida es para ti, Señor. La entrego en servicio a tu reino, a tu amor, a tu gracia, a tu servicio, Jesús. Estoy. Usa mi vida para servirte en esta tierra durante 120 años, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo que me ves por internet, recibe a Jesús. Repite conmigo: Señor Jesús, entrego mi vida a ti, Jesús. Yo te llamo mi Señor y mi único Salvador y mi Dios. Te recibo en mi vida, en mi corazón. Ahora permito que seas parte de mí. Gracias, Jesús, porque ya no soy solo, tú estás conmigo. Y cuando parta de esta tierra, después de haber cumplido 120 años, estaré contigo en el paraíso, Jesús. Amén. Sé sano, sé libre, amigo que me ves por internet. Desato el poder sanador del Espíritu de Dios y echo fuera toda dolencia, toda enfermedad. En el nombre de Jesús, los dones del Espíritu de Dios ahora, milagros, fe y sanidades, los llamo en operación a través de estos medios, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el nombre de Jesús, poniendo órganos nuevos, riñones nuevos en el nombre de Jesús, intestinos nuevos, Señor, sistema circulatorio nuevo, huesos nuevos, echo fuera la osteoporosis en el nombre de Jesús, la artritis que está dañando esos cuerpos, en el nombre de Jesús llamo a manifestación corazones nuevos ahora, en el nombre de Jesús, pulmones nuevos en el nombre de Jesús, restauración ahora de la tráquea, restauración en el nombre de Jesús del cerebro, esa parte que ha sido inhabilitada, dañada en el cerebro, en el nombre de Jesús, espíritu de muerte te echo fuera y declaro un órgano nuevo en el nombre de Jesús, restauración de esos cerebros ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque son tus obras aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey porque Él es bueno. Señor, gracias. Nos despedimos, nuestros amigos, Dios les bendice. Próximo viernes 7 de la tarde, domingo 11 de la mañana, nos vemos hora del centro de México. Bendiciones.